Diego, soy Andrés Illana, pertenezco a Ecologista Marcha en Araba, también del Grupo Lobo de Euskadi, del Grupo Alas para la Defensa de la Naturaleza. Bueno, como pues, milito en muchas asociaciones y organizaciones. Y hoy vamos a hablar del lobo. Vamos a hablar del lobo, vamos a intentar dar respuesta a 10 preguntas, si nos da tiempo, pero bueno, yo creo que sí, sobre el lobo, ¿no? 10 preguntas que se hace mucha gente nos hace, mucha gente suele hacer, y también va a servir un poco para romper bulos o por lo menos intentar aclarar algunas cuestiones que pueden salir, ¿no? Y que a veces pues, nos han preguntado, nos preguntan, o en las redes sociales sale, ¿no? Pues, ¿para qué sirven los lobos? ¿Por qué matan ganado? ¿Hemos tenido lobos alguna vez en Euskadi? ¿Por qué hay ahora tantos? ¿O hay ahora más que había antes? Bueno, pues ese tipo de preguntas vamos a ir contestando poco a poco, ¿vale? Entonces, bueno, la primera pregunta que nos vamos a hacer es si hemos tenido lobos alguna vez en Euskadi, ¿no? Porque ahora da la sensación de que, bueno, en 2021 que se protegió al lobo, ahora parece que hay más lobos que nunca, parece que nos van a comer, parece que tenemos lobos muy cerca de los pueblos. Bueno, el otro día aparecía una noticia en Arranza que habían matado a los lobos ganados muy cerca de los caseríos y tal, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta que cabe hacerse es si hemos tenido lobos en Euskadi en alguna ocasión. Vale, pues para contestar eso os voy a dar una serie de datos muy antiguos. Esto es un compañero del Grupo Lobo de Euskadi que se dedica a mirar en los libros de cuentas de las juntas administrativas de Álava, y ahí pues, en los libros de cuentas se apuntaba todo. Si se daba pues, unos ducados a alguien por hacer algo, pues se apuntaba todo, ¿no? Y cuando se mataban lobos, osos, linces o cualquier bicho, pues también se apuntaba, ¿no? Entonces este hombre se ha dedicado en la Junta Administrativa de Antoniana, que es un pueblecito de Álava en la montaña alavesa que está en la zona de Maestu, en la zona de la montaña y tal, a recopilar datos durante mucho tiempo, de tiempos, estamos hablando de 1597 a 1833, ¿vale? Esos son los datos que os voy a dar yo ahí, que es una recopilación que ha hecho este hombre muy interesante, ¿no? De lo que había entonces en Euskadi. Es solo una parte de Euskadi, ¿vale? O sea, se recogen no solo datos de Antoniana, sino datos de toda la montaña alavesa, llegan hasta la Sierra de Cantabria, sube incluso hasta algunas zonas de Guipúzcoa, pero bueno, es solo una parte, ¿vale? De los tres territorios. Bueno, pues para que os hagáis una idea, en el periodo vamos a hablar primero de osos y de linces, para que veáis que había osos y linces en esa época en Euskadi. En el periodo 1597 y 1713, es decir, en 116 años, en esa zona concreta de Álava están registrados 130 osos muertos, ¿vale? El último oso conocido se mató, probablemente lo sabéis, es en Añaria en 1871. Es la última cifra de osos en la zona Gorbea que tenemos en Euskadi. Pero para que veáis, se mataban, eso, en 116 años se mataron 130 osos. Entre el periodo 1625 y 1806, es decir, 181 años, se mataron 11 linces. No sabemos si era lince ibérico o lince europeo, lince boreal, no lo sabemos, pero se mataron 11 linces, o sea que se ve que el lince ya era muy escaso y siempre ha sido muy escaso aquí. Sin embargo, los osos, pues ya veis que no. Vamos a hablar del lobo. Entre 1597 y 1833, 236 años, hay constancia en esa zona concreta, repito, que seguramente si vamos a Espejo o vamos a otra zona, a Murrio o vamos a cualquier otro sitio de Álava o incluso en Vizcaya, pues habrá cifras parecidas. Se mataron 2.647 lobos. Esto nos da una cifra de aproximadamente 11,2 lobos al año en esa zona, ¿vale? Tener en cuenta en qué zona, en qué parte, o sea, en qué época estamos hablando. Épocas en las que había mucha más gente que ahora en los pueblos. No hay ningún dato en todos estos años de lobos que hayan matado niños, ni hayan matado gente, ni hayan atacado ni siquiera osos tampoco, de ataques de oso a las personas, ni nada por el estilo. Es decir, que sí que había una presión, evidentemente había muchos lobos en unos pueblos que vivían, eso sí que vivían de la ganadería, porque vivían de lo que tenían, evidentemente, vivían del campo, de lo que tenían, porque no tenían otra cosa. Y evidentemente los lobos les mataban. Curiosamente no les mataban muchas ovejas, les mataban corderos, y probablemente ovejas no tendrían muchas, pero también es cierto que las tendrían, bueno, pues no las dejarían en el campo, teniendo lobos, osos y linces como había entonces. Lógicamente entendemos que las ovejas no. Pero vamos, lo que os quiero decir es eso, que claro que hemos tenido lobos en Euskadi, y muchos lobos en Euskadi, ¿vale? En toda la zona de Euskadi.
hay datos de Ladrán, hay datos de Gorbea, hay datos de la Serra Cantabria, por supuesto, hay datos de Maestu, hay datos de un mogollón de sitios y no necesariamente en el monte, ¿eh? Es decir, claro que había lobos. Para que os hagáis un poco la idea, estamos hablando de 11,2 lobos muertos al año. En el periodo de 1987 y 2005, 18 años, ya en tiempos modernos, vamos a decirlo así, tenemos constancia oficial de 63 lobos muertos, es decir, 3,5 lobos al año. Es decir, que claro que había antes muchos más lobos de los que hay ahora, ¿vale? Y ya os digo, con mucha más gente en los pueblos que hay ahora y nunca había, bueno, pues eso, no hay datos de que los lobos nos vayan a comer, ni mucho por el estilo, ni nada por el estilo. ¿Cuánto y por qué desaparecieron? Si había esa cantidad de lobos, bueno, se mataban muchos, ya visteis que se mataban, pero bueno, ¿por qué desaparecen los lobos de Euskadi y de la mayoría del área de distribución del lobo, que en esa época estaba en toda la península ibérica? No solo estaba en Euskadi, estaba en La Rioja, estaban en Navarra, estaban en Aragón, estaban en todos los sitios, ¿no? Llegaban prácticamente a la costa mediterránea, o sea, estaban por todos los sitios. ¿Por qué desaparecen los lobos? Bueno, básicamente los lobos que eran perseguidos porque mataban ganado y además se les pagaba y además la gente estaba obligada a ir a las batidas de los lobos, porque si no les multaban, o sea, les obligaban. Cuando el lobo hacía daño, mataba un ternero o mataba una vaca o lo que sea, la gente les obligaban a ir a las batidas de los lobos, estaba obligada la gente. Luego había alimañeros especializados, en las cuentas se habla de uno que me parece que era de Aramayona, que era especialista en lobos y lo traían para cazar lobos con cepos y demás, ¿no? Pero bueno, ¿por qué desaparecen? Básicamente el lobo desaparece con la aparición del veneno. El veneno el lobo más o menos aguantó los disparos, la persecución bestial que había hacia él, más o menos lo aguantaba, pero la aparición del veneno fue mortal y nunca mejor dicho para los lobos. En la época de los años 50, 60, aparece la estricnina y ahí eso es mortal. Se llena el campo de estricnina y los lobos no pueden aguantar esa presión y evidentemente desaparece de Euskadi por eso, desaparece por la persecución humana. No desaparece porque de repente las ciudades presionen al campo o en el campo deje de haber corzos, jabalís, que también es cierto que hubo un periodo de que prácticamente no teníamos jabalís y corzos muy poquitos, también es cierto, y eso evidentemente también influenció probablemente para que la recuperación del lobo o la potencial recuperación se ralentizara bastante, pero bueno, lo que quiero decir es que la desaparición del lobo se produce por persecución humana y por la aparición del veneno. El lobo desaparece. Bien, ya tenemos que teníamos lobos, desaparecen. ¿Por qué están volviendo ahora los lobos? Bueno, básicamente los lobos están volviendo y está habiendo una expansión de la zona de distribución lógica y típica del lobo, que era Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla-León, ¿no? Ahí se quedaron los lobos, de todos esos lobos que había en toda la península se fueron eliminando y quedó un pequeño núcleo en Sierra Morena que desapareció. Ahora dicen que han aparecido algunos lobos allí en alguna finca, pero bueno, desaparece, se han dado por extinguidos y se quedó esa zona de, ya os digo, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León, ¿no? Se quedó ahí en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que ahora los lobos vuelvan a aparecer al sur del Duero, estén en Madrid ya, en Guadalajara, estén intentando entrar en Euskadi? ¿Por qué están intentando entrar? Bueno, se ha producido una serie de circunstancias que han facilitado que el lobo, pues, primero la desaparición del veneno, a partir del 73 se declaran especies protegidas a muchas rapaces por las que antes se pagaba, o sea, ahora el águila real está protegida. Antes del 73, si tú matabas una águila real y te llevabas unas garras, te pagaban por ellas, ¿no? Entonces hay un cambio radical. Desaparece el veneno, se prohíbe el uso del veneno, desaparecer como tal no ha desaparecido, pero sí que se prohíbe el uso del veneno y eso hace que muchas especies pues, se recuperen, muchas especies que antes estaban perseguidas se recuperen. En el lobo también se produce un frenazo en la persecución del lobo, aunque se ha seguido persiguiendo al lobo siempre y se le sigue persiguiendo ahora, incluso cuando estaba protegido se le ha perseguido. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado ha sido que se ha producido un éxodo masivo de gente del campo a la ciudad, se ha producido una explotación menor del campo. Ahí yo recuerdo en Álava que antes nadie tenía gas en los pueblos de Álava. Todo el mundo tenía las suertes foguerales que se llamaban, que tú ibas al campo, el guarda te marcaba
una zona, tú ibas con el hacha, la motosierra o lo que fuese, te cogías la línea de esa zona que te había marcado el guarda y con eso tenías para todo el año, ¿vale? Entonces el monte más o menos se mantenía despejado de vegetación, bueno, se hacían clareos porque se explotaba el monte en ese sentido, era una explotación bastante sostenible en ese sentido porque no se explotaba, o sea, era una explotación para individual, pero ¿qué ha pasado? Que la gente ahora ya no va a hacer las suertes floreales, la gente no le apetece ir allí a cortar leña, prefiere comprarla o directamente tenerlas en casa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha producido una recuperación del bosque, se ha producido una recuperación del matorral y con esas se han recuperado dos especies que son fundamentales para ello, que son el jabalí y el corzo. Todos hemos oído hablar del jabalí ahora, está muy de moda con el tema de la peste porcina, de la cantidad de jabalís que tenemos. Bueno, el corzo también. El corzo tuvimos unos años en que no teníamos corzo ni en Vizcaya ni en Álava y ahora tenemos corzos por todos los sitios y tal. Entonces, esas son las dos principales presas, junto con el ciervo, son las principales presas del lobo. El lobo es un depredador de ungulados, silvestres y domésticos. Él no distingue, es un depredador de ungulados. Entonces, una vez que pasa como en todos los sitios, primero se recupera la vegetación, vienen las especies que se aprovechan de esa vegetación, que son los herbívoros, los insectívoros, las especies que se aprovechan de esa vegetación, y luego vienen los depredadores. Entonces, detrás del jabalí y del corzo pues han venido los lobos, ¿vale? Entonces, por eso se están volviendo los lobos. Bien, ¿podemos tener una población estable de lobos en Euskadi? Pues evidentemente sí. Claro que podemos tener una población estable. Yo he oído gente en la universidad que sabe mucho de plantas, pero evidentemente de fauna no, porque lo demostró en sus aseveraciones, ¿no? Que decía que es que en Euskadi no podía haber lobos porque es una zona muy humanizada y que los lobos tendrían que vivir prácticamente exclusivamente de ganado doméstico, ¿vale? Eso lo dijo en una reunión del Consejo Asesor de la Naturaleza del País Vasco. O sea, no lo dijo en el bar de la esquina ni nada por el estilo, ¿vale? Y lo dijo un catedrático que es de la Universidad del País Vasco. Bueno, pues evidentemente, claro que podríamos tener lobos en Euskadi, claro que sí, ¿por qué no? O sea, el lobo muchas veces lo tenemos idealizado de que el lobo vive en picos de Europa, en los montes, ahí no, el lobo puede estar, y de hecho ha estado, y tú te vas a Valladolid, en las estepas cerealistas de Valladolid, y hay un grupo de reproductores de lobos que crían en los maizales y crían allí y no necesitan un área con tal de que tengan comida, que en muchos casos a veces son conejos, en otros casos han sido las granjas de cerdos, cuando se criaban los cerdos a las estas, los lobos aprovechaban de ese recurso alimentario, pues ahí había un grupo reproductor. O sea, el lobo puede estar desde zonas humanizadas, relativamente humanizadas, evidentemente no se va a meter a Bilbao, ¿no? O a Vitoria, pero evidentemente, claro que puede. El lobo es un bicho que no necesita unos requerimientos ecológicos, así como el lince puede necesitarlos, o el águila real o otras especies necesitan una serie de requerimientos de hábitat y tal. El lobo no necesita prácticamente nada, es un perro, con tal de que tenga comida, o sea, siempre va a mantener la distancia con el ser humano porque sabe que si no le van a zurrar, pero puede vivir perfectamente en una zona como Euskadi. Podríamos tener, de hecho se han hecho estudios, se hicieron unos estudios de más o menos de la potencialidad de grupos reproductores que podríamos tener en Euskadi y se calculaba que aproximadamente podríamos tener entre 6 y 8 grupos reproductores de lobos, sin contabilizar la densidad de ungulados silvestres, simplemente por territorio, ¿vale? Que luego hablaremos de eso, de si es necesario el control de la población de lobos o no. Ahí hablaremos de la territorialidad de los lobos. Es decir, que ya os digo que en Euskadi podríamos tener potencialmente, y además con las densidades de corzo y de jabalí que tenemos hoy en día, podríamos tener perfectamente, si se les dejase en paz, una población, entre 5 o 8 grupos reproductores tranquilamente, ¿vale? Cuando digo Euskadi no estamos hablando de Navarra, estamos hablando solo de Vizcaya, Guipúzcoa. ¿Y por qué nos asientan? Tenemos corzos, tenemos jabalíes, tenemos potencialmente un hábitat ideal, entonces ¿por qué nos asientan los lobos en Euskadi? Bueno, básicamente los lobos nos asientan en Euskadi porque no les dejamos. No les dejamos. Hasta el año 2016, cada vez que había un grupo reproductor en Euskadi, o un grupo que se intentaba asentar en Euskadi, bueno, os cuento un poco lo que pasaba. Desde que empezaron a entrar los lobos en los años, a finales de los 70, mediados de los 80, 90, que empiezan a entrar los lobos de Burgos,
en su expansión lógica, pues empiezan a entrar, pues generalmente entraban animales que solían ser hermanos, de un grupo reproductor que había criado en Burgos, pues se salían los dos hermanos, intentaban pues, buscarse la vida, y entonces por lo lógico se iban hacia Castilla. Se venían hacia aquí, hacia el País Vasco, entraban a la zona de Ibijo, a la zona de Valderejo, a la zona de Carranza, y onda, pues un sitio cojonudo para estar aquí, teníamos comida, tenemos tal, y se encontraba la oveja lacha, evidentemente, que eso es comida, es un recurso alimentario, que para ellos, y entonces, bueno, pues intentaban asentar en esas zonas, toda la zona occidental del País Vasco. ¿Vale? Ya os digo, desde Carranza hasta la Sierra Salvada, Ibijo, toda la zona de Valdegovía, Valderejo y demás, ¿no? Ahí intentaban asentarse. ¿Qué es lo que pasaba? Que bueno, pues que cuando entraban los lobos, lo primero que se encontraban los lobos eran rebaños de ovejas sin pastores y sin perros. Entonces se producían daños. Siempre nos enterábamos de que los lobos estaban entrando porque se habían producido mortalidad de lobos en las cabañas ganaderas en esas zonas, ¿no? Entonces los ganaderos protestaban, las diputaciones intentaban, bueno, indemnizar. En el caso, yo os digo, sobre todo el caso de Álava, que es el que más conozco. Álava lo que hacía era indemnizaba los daños, bueno, mientras los daños eran más o menos llevaderos, pues los ganaderos más o menos se contentaban con eso, hasta que ya los daños eran de tal calibre que, bueno, que la presión del sector ganadero era tal que las diputaciones, tanto la de Vizcaya como la de Álava, autorizaban batidas a los lobos, ¿vale? Y en esas batidas pues se cargaban los pocos lobos que pillaban, se los cargaban, los diseminaban, y así hemos estado siempre. Ha llegado a haber reproducción de lobos en Euskadi. De hecho, el último grupo reproductor que se sepa oficialmente es en el 2016 en Carranza, precisamente, y la Diputación de Vizcaya, sabiendo, porque se había hecho un censo en el 2014, o sea, se había hecho un censo desde el 2014 al 16, se sabía que era el único grupo reproductor que teníamos en Euskadi. La Diputación de Vizcaya autorizó una batida y se cargaron de 8 lobos que había, no sé si se cargaron oficialmente 4, entre ellos el macho alfa, y oficialmente, algunos dicen que se mataron 6, pero bueno, oficialmente se mataron 4 y el grupo se dispersó, lógicamente, ¿no? Entonces eso ha pasado constantemente. Han criado en Ibijo, han criado en Valderejo, han criado en muchos sitios, en Salvada, han criado en Carranza, y siempre que ha habido reproducción de lobos o grupos reproductores de lobos, pues no nos hemos cargado. Nosotros en el 2013-2014, no, 2003-2004 hicimos un estudio de ADN, nos recorrimos 2.700, una zona de 2.700 kilómetros cuadrados que incluía Burgos, Carranza, toda la zona limítrofe de Burgos con Carranza, Salvada, Valderejo, Ibijo, toda esa zona. Nos recorrimos pistas, recogiendo todos los excrementos que aparentemente eran de lobo, podían parecer de lobo, pues porque aparecían restos de corzo, de jabalí y demás, ¿no? Y mandamos a una persona a Uppsala, a Suecia, a analizar esos excrementos por ADN para hacer un estudio de ADN, ¿no? Y este hombre hizo un trabajo pues, allí de recopilación y nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, que había lobos en Euskadi. Nosotros se llegaron a identificar en esa época, estoy hablando de 2003-2004, 28 individuos distintos en 2.700 kilómetros cuadrados, que nosotros más o menos, haciendo una teoría muy teórica, los agrupamos en cuatro grupos de lobos, ¿vale? Porque en algunos de esos excrementos aparecieron en varias zonas, o sea que pudimos más o menos saber algunos individuos por dónde se movían, y bueno, más o menos pudimos identificar 28 lobos. Pero también supimos otra cosa de los excrementos, que la mayoría de los excrementos que nosotros habíamos cogido pensando que eran de lobo, resultaron ser de perro. ¿Vale? O sea que, y eran excrementos, ya os digo, que tenían restos de corzo, oveja, jabalí y tal, ¿no? Entonces, bueno, había lobos en esa época y además bastantes y tal, ¿no? Y luego hicimos al año siguiente, ya que teníamos esa información, hicimos un estudio de la alimentación. Teníamos unos excrementos que eran de lobo y unos excrementos que eran de perro. Y hicimos un estudio de la alimentación de los dos. Y las conclusiones fueron que los excrementos que mediante ADN se identificaron que eran de perro, había más ganado doméstico que en los excrementos que eran de lobo. Nosotros no decimos que los perros mataban ganado, pero que está demostrado que los perros comían ganado, ya sea en forma de carroña o no lo sabemos, ¿vale? O sea, ganado muerto, que se aprovechaban de él, no lo sabemos, pero que había perros que comían ovejas,
Eso está demostrado científicamente, vamos, o sea, no se puede decir que no. Y que había lobos que comían ovejas también, pero en los experimentos de los lobos vimos que la proporción de corzos y jabalís era mucho mayor, que era inversa, o sea, las proporciones comían lo mismo, pero los lobos comían más animales, más ungulados silvestres que los perros, que comían más ganado doméstico. Eso, pues hicimos unos estudios que nos dieron eso. Entonces, bueno, está claro por qué nos asientan los lobos. O sea, si hoy desapareciese todo el ganado, que no estoy diciendo que pase, pero si desapareciese todo el ganado de toda la zona occidental del País Vasco, no tardaríamos ni 2 semanas en tener lobos, porque ya no habría presión hacia los lobos, porque no matarían ganado y tal, y seguro que se asentarían sin lugar a dudas, ¿vale? O sea, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué nos asientan? Ya lo hemos dicho. ¿Por qué matan ganado los lobos? ¿Por qué matan ovejas? Bueno, pues lo que os he dicho. Los lobos son un depredador apical y sus presas principales son los ungulados. Silvestres y domésticos, ellos no discriminan, ¿vale? Luego hay lobos que pueden comer conejos, en zonas donde hay mucho conejo se pueden llegar a especializar en conejos, o ya os he dicho que en Valladolid, cuando las granjas del cerdo tiraban los restos de los cerdos de las granjas de cerdos en unas zanjas que hacían, los lobos iban a comer allí y tal, eso ya no se hace, entonces ese recurso ya se les acabó y tal. Entonces, bueno, pero los lobos son depredadores de ungulados, ¿vale? Entonces, los lobos comen corzos, comen jabalís, pero cuando comen corzos y comen jabalís, solo comen un corzo o comen un jabalí. No van a comer 20 corzos ni 20 jabalíes. En cambio, cuando comen ovejas, hacen matanzas de 20 ovejas o de 5, de 10 o de lo que sea, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué un depredador gasta tanto tiempo en matar más de lo que luego puede comer? Porque muchas veces matan tanto que no pueden devorar evidentemente todo lo que han matado y se llevan una oveja, pero dejan 20 heridas o 10 heridas o lo que sea, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Bueno, esto no es solo el lobo, o sea, no es que el lobo sea un bicho malo que es como lo venden muchas veces en los cuentos, que es un asesino impecable y hasta que no mata todo no para y tal. Esto pasa lo mismo cuando una garduña entra en un gallinero, o un zorro entra en un gallinero, mata todas las gallinas, aunque luego se coma una o no llega a comerse ninguna porque viene el dueño del gallinero y le echa al zorro o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso en los depredadores? Pues porque los animales domésticos que tenemos nosotros, los ungulados domésticos que tenemos nosotros, que son las vacas, las yeguas y especialmente la oveja, son unos animales que los hemos diseñado para poderlos manejar en el campo, para poderlos manejar. Si tuviésemos unas ovejas que fuesen cortos, no se podrían manejar con un palo ni un perro. Evidentemente un corto, o sea, no. Entonces hemos diseñado unas especies que con un palo y un perro podemos manejar 200 ovejas. Las podemos llevar donde nosotros queramos y las podemos hacer. Pero eso tiene unas ventajas, evidentemente, que podemos, con muy pocas personas, podemos manejar muchos animales y con la herramienta principal que siempre han sido los perros pastores, pero tiene una desventaja, que son animales que no pueden defenderse en la naturaleza ante depredadores. Todos los depredadores, todos los corzos, los jabalíes y tal, tienen lo que se llama una distancia de huida, ¿no? Y cuando alguien les ataca o esto, los animales huyen y siempre huyen haciendo círculos. Lo que pasa es que los círculos que hacen son círculos muy grandes. Tú muchas veces, si vas por Gorbea y ves un ciervo que te cruza, y si hay un cortafuegos muy grande, muy largo, seguramente si te quedas quieto verás que el ciervo hace así y vuelve a cruzar el cortafuegos por el otro lado. O sea, no huyen son círculos muy grandes, ¿vale? Pero son siempre haciendo círculos. La oveja hace unos círculos muy pequeños. Entonces, cuando el lobo entra en un rebaño de ovejas, primero los depredadores, y eso lo habréis visto en los documentales, cuando vemos los buitres que entran a una carroña, los buitres que más hambre tienen son los más agresivos y los que echan a los demás y empiezan a comer. Según empiezan a comer, pierden esa agresividad y el otro que es más agresivo echa a estos que ya han empezado a comer y así siguen comiendo, ¿no? Pero para poder empezar a comer tienen que tener una agresividad. El hambre a los depredadores, el hambre les causa esa agresividad. Tienen que tener una agresividad para poder lanzarse a por una especie. Tienen que tener esa agresividad y esa agresividad evidentemente se la produce el hambre. Entonces, cuando un lobo va por una oveja, si solo estaría esa oveja,
porque las demás tienen esa velocidad de huida que corren, que se van y huyen si tuviesen posibilidad de huir, que a veces el cercado es un vallado y no pueden salir, pero bueno, si pudiesen salir, el lobo mataría una oveja o cogería una oveja y mientras la mata, el resto de ovejas se marcharían. Y el lobo, la agresividad que tiene, que solo se le va a pasar cuando empieza a comer, ya no va a querer matar nada más. Una vez que empieza a comer, si le pasa otra oveja al lado, no va a ir a por la otra oveja, porque ya está comiendo. Pero el lobo, para que se le quite ese instinto de caza, tiene que empezar a comer. Si no empieza a comer, el instinto de caza todavía lo tiene. Entonces, ¿qué le pasa a un zorro cuando entra en un gallinero o a un lobo cuando mata a una oveja? Que si el lobo tiene a la oveja cogida y le pasa otra oveja por al lado, muy cerca, el lobo va a dejar esa y se va a ir a por la otra. ¿Vale? Eso es lo que va a pasar. Y con el lobo en el gallinero pasa exactamente igual. Si las gallinas estuviesen calladas, el lobo entra, o la garduña entra, o la jineta entra, se coge una gallina y se la lleva, las gallinas se quedan calladas y se van a quitar esa gallina, vale, ya está. Pero la gallina, el problema es que cuando un zorro o una garduña o una jineta entra en un gallinero, todas las gallinas se ponen locas, ¿no? Y entonces también el bicho que entra, el depredador, se vuelve loco. Y hasta que no para de hacer ruido en el gallinero, no va a dejar de matar. Eso en la naturaleza no pasa nunca. Eso solo pasa con animales domésticos o domesticados que los hemos diseñado nosotros para eso. Entonces, por eso los depredadores, no solo el lobo, por eso todos los depredadores matan más de lo que pueden y por eso se producen estas mortalidades de ovejas. Evidentemente, si tú tienes un rebaño de ovejas donde tienes unos mastines, pues el lobo te va a matar una oveja y aunque haya más ovejas por al lado, los mastines van a ir y el lobo ya no va a matar más ovejas porque están los mastines. Pero si están las ovejas solas, pues el lobo va a seguir matando hasta que no haya ninguna oveja por al lado o hasta que ya esté cansado o lo que sea, o hasta que empiece a comer. ¿Vale? Eso es por lo que los lobos matan más de lo que comen. Pero no es porque sean asesinos, ni simplemente porque les hemos puesto en un medio natural o artificializado o lo que queráis, pero en su medio ellos se van a encontrar con unas especies que no saben defenderse de los depredadores, ¿vale? Entonces por eso matan más ganado doméstico, o matan ganado doméstico porque se lo encuentran y matan más de lo que comen por lo que os he contado, ¿vale? El lobo cuando va a cazar, caza, o sea, va a cazar y si encuentra una oveja va a matar una oveja, si encuentra un corzo, va a matar lo que pille, ¿vale? Y si encuentra un rebaño de ovejas que están custodiadas por mastines, pues no se va a meter ahí, evidentemente, y se va a ir pues, a por el corzo o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco la explicación, vamos a decirlo así, de por qué pasa lo que pasa. Y ahora, una cosa que nos suelen preguntar bastante la gente, dice, bueno, ¿y para qué sirven los lobos, no? Si no hacen más que daño, si no hacen más que matar ovejas, hemos estado sin lobos toda la vida y tal, ¿para qué queremos los lobos? ¿Para qué sirven los lobos? Eso me decía mi padre a mí muchas veces. Yo estaba en un centro de recuperación de fauna silvestre y a veces le llevaba, porque teníamos que llevar pues, chicos o cárabos o cernícalos, les teníamos que dar de comer porque eran pollos y nos los llevaba a casa para luchar, y mi padre decía, ¿y esto para qué sirve? Si esto no se come, ¿para qué carajo sirve? ¿No? Y me decía siempre que daba igual el bicho que le llevases, que decía, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Bueno, pues ¿para qué sirven los lobos? Hay un documental muy bonito que es en Yellowstone. En Yellowstone había un problema. En Yellowstone es el primer parque nacional, es bestial, es un parque nacional que además está gestionado de forma muy... incluso cuando hay incendios se deja que se queme, porque si son incendios por rayos y tal, se deja que se queme, se deja un poco que la naturaleza se da su curso, pero en Yellowstone se dieron cuenta que había algunas especies que faltaban en Yellowstone, faltaban los patos, había muchas anátidas que faltaba el castor, que es típico de Estados Unidos y tal, y sin embargo en Yellowstone no estaba. Entonces había muchas especies que no estaban, que faltaban, que no cuadraban. Entonces los científicos se les ocurrió hacer una reintroducción de lobos, ¿vale? Introdujeron en Yellowstone un grupo de lobos. Y bueno, lo que sucedió en Yellowstone fue bestial, o sea, fue una cosa espectacular. Gracias a los lobos se recuperaron las anátidas, se recuperó el castor, que dices, ¿qué tiene que ver el lobo con las anátidas y los castores, no? Dices, joder, se recuperaron incluso especies de insectos especializados en
en Carroña y demás, se produjo una cascada trófica que fue bestial y además positiva. ¿Por qué los lobos afectaron a los ríos en Yellowstone o al castor o a los patos? Pues bueno, lo que pasaba era que en Yellowstone había muchos ungulados silvestres, había osos y había coyotes, pero no predaban. Un oso puede coger un ciervo, pero es muy torpe, no es que los pueda cazar mucho, ¿no? Entonces sí que se producían depredaciones sobre los ungulados, pero no en un nivel que pudiese controlar la población. Entonces los ungulados silvestres en Yellowstone iban a comer a las zonas riparias, a las zonas de las orillas de los ríos, porque ahí crecía más pesca, y se dedicaba mucho tiempo a comer. Los ungulados, como no había lobos, pues iban allí y se pasaban en un mismo sitio, mucho tiempo. Entonces arrasaban con toda la vegetación de ribera. O sea, los ríos de Yellowstone estaban machacados, ¿vale? Entonces los ríos estaban, no había vegetación de ribera, estaban muy machacados. Todos los valles prácticamente de Yellowstone estaban pues machacados por el tema de los ungulados. ¿Qué pasó cuando entraron los lobos? Pues que evidentemente, primero, los ungulados silvestres ya no se podían pasar tanto tiempo en el mismo sitio, porque era un riesgo para ellos, ¿vale? Eso por un lado. Después, ya no podían pasar tanto tiempo comiendo. O sea, estaban comiendo, pero tenían que estar comiendo y levantando la cabeza para ver si venía algún depredador, ¿vale? Y después empezaron a darse cuenta, los ungulados, que no son tontos tampoco, que en las vaguadas era más fácil que les cazasen los lobos. Y entonces empezaron a dejar las vaguadas y a irse a zonas más altas, donde ellos podían ver mejor a los lobos cuando venían y tal. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues evidentemente se recuperaron la vegetación de ribera, aparecieron los castores, empezaron a hacer presas y empezaron a aparecer los patos. O sea, para que veáis un poco para qué sirven los lobos. No solo los lobos, cualquier depredador apical tiene un impacto sobre el medio bestial. O sea, aunque nosotros no nos damos cuenta, porque tenemos una sensación de que la naturaleza, si no la controlamos nosotros, la naturaleza está descontrolada o no sabe controlarse ella misma, ¿no? Y sin embargo, pues para que veáis lo que pasó en Yellowstone. Hay un documental muy bonito que además está en castellano y lo podéis ver, donde se explica esto que os he explicado yo, con imágenes y tal, y es espectacular. O sea, los lobos en Yellowstone cambiaron totalmente el ecosistema. Aparecieron, animales carroñeros que habían desaparecido en Yellowstone porque los lobos dejaban carroñas, aparecieron insectos que no estaban en Yellowstone hasta que aparecieron los lobos. Pero bueno, la verdad es que fue una recuperación de la cascada trófica bestial. Porque faltaba ese gran depredador apical que eran los lobos. Entonces, claro que sirven los lobos, como cualquier otra especie, claro que sirven. Y llegados a este punto, vamos a hablar un poco de si es necesario el control de la población de lobos, ¿vale? Estamos hablando de que efectivamente, el lobo ahora mismo tiene muchas presas, en muchos sitios, porque lo del jabalí y el corzo es a nivel general, en todos los sitios, hay mucho corzo y mucho jabalí en Cataluña también, aunque no tengamos lobos allí. Entonces, claro, podemos pensar, decir, joder, pues si no controlamos, si al lobo no le puede controlar nadie, no lo controlamos nosotros, joder, pues al final sí que nos van a comer los lobos a nosotros, ¿no? Bueno, pues no es necesario el control de la población de lobos, para nada. Los depredadores apicales se controlan ellos solos. Os he dicho antes, al inicio, que en Euskadi habrían entre 5 y 7 grupos reproductores de lobos. Bueno, pues por muy protegidos que estén los lobos en Euskadi, imaginaos que ahora desde luego que el PNV y el PSOE se vuelven locos, todos los grupos políticos se vuelven locos y dicen el lobo no se toca, vamos a dejarles en paz, no sé qué, no sé cuántos y tal, y los lobos entran en Euskadi y se asientan y tal. Bueno, pues por muy protegidos que estén los lobos, no vamos a tener más de esos 5 o 7 grupos reproductores de lobos. Nunca vamos a poder tener más. ¿Por qué? Porque los lobos se regulan entre ellos solos. Un grupo reproductor de lobos tiene un territorio y no va a dejar nunca que otro grupo reproductor de lobos se meta en su territorio. Y el territorio es el que es. Por lo tanto, si caben 5 grupos reproductores, no va a haber 8. Repito, por muy protegidos que estén. ¿Vale? Entonces es una falacia eso de que hay que controlar la población de lobos. Es una falacia y es una mentira. Así de claro. Y hay biólogos por ahí que defienden el control de la población de lobos, pero nunca lo defienden
como necesario para la población de lobos, lo defienden por otros motivos, ¿vale? Pero nunca para el bien de los lobos o para el control de la población de lobos, porque es que no es absurdo controlar la población de lobos mediante la caza, o sea, es absurdo, no tiene ningún sentido, ¿vale? Ninguno. O sea, no es necesario, y hay que decirlo así, no es necesaria el control de la población de lobos. Y el que diga lo contrario simplemente miente. Os voy a poner un ejemplo muy claro. En Álava tenemos ahora mismo, no sé si hay 17 parejas de águilas reales, ¿vale? Y llevan protegidas las águilas reales desde el año 73, ¿vale? Y no hay más de 17 parejas, y no va a poder haber más de 17. No va a poder, porque es que no caben, directamente, no caben, ya está. En la Sierra Cantabria, tú vas, bajas el Puerto de Herrera, tienes una pareja según bajas a la izquierda, y ya la siguiente la tienes 5 kilómetros más allá, y la siguiente otros 5, y no hay más. En la Sierra Cantabria caben las que hay. Creo que hay 5 parejas, por las 5 parejas no hay más. Y en la Sierra Cantabria nunca va a haber 10 parejas de águilas reales. Ya está, porque es un depredador apical. Podría haber buitres sí que puede haber muchos porque no es un depredador apical. Pero águilas reales no, búhos reales tampoco, ¿vale? O sea, ya está, o sea, hay especies que son apicales y que no van a permitir nunca que en un territorio X se meta otro miembro de esa especie, porque simplemente lo echan y se llegan a matar entre ellos. Los lobos se llegan a matar entre ellos en las peleas por el territorio y demás. Los territorios se pueden reducir si de repente se produce una explosión demográfica de una especie concreta, de una especie presa, ¿no? Por ejemplo, pues puede pasar con, yo qué sé, si en una zona muy concreta, pues eso, hay muchísimo conejo y tal, pues los territorios de los lobos pueden reducirse, ¿vale? Pero nunca se van a reducir de tal manera que en un sitio donde caben 5 haya 10, ¿vale? Grupo reproductor estamos hablando siempre. Entonces, no es necesario el control de la población de lobos, ¿vale? Y dicho esto, vamos a ir ahora a cómo está la situación actual del lobo ahora mismo en Euskadi y en España, ¿vale? Y bueno, y en Europa casi vamos a hablar, porque vamos, está la cosa complicada. Aquí, ya os he dicho, el último lobo legal que se mató fue en el 2016. Lo autorizó la Diputación de Vizcaya, los últimos lobos, que no fue uno solo, ¿vale? Desde entonces, que se sepa oficialmente, no se ha matado ningún lobo, a pesar de lo cual no tenemos grupos reproductores oficiales que se sepa, ¿vale? El lobo está ahora mismo en Euskadi en el catálogo vasco de especies amenazadas en la categoría de interés especial. Eso se hizo no porque el gobierno vasco lo quisiese o las diputaciones forales lo quisiesen. Ya sabéis que aquí la gestión de la fauna silvestre la llevan las diputaciones, pero el catálogo de especies amenazadas y los planes de gestión los tiene que aprobar el gobierno vasco. Entonces, las diputaciones, ya os he dicho cómo gestionaban los lobos, cómo han estado gestionando los lobos las diputaciones de Álava y Vizcaya. A la de Guipúzcoa todavía no, porque no dejamos que los lobos lleguen a Guipúzcoa. Entonces, las diputaciones de Vizcaya y de Álava, lo que han estado gestionando los lobos hasta el 2019, creo que fue, el 2015, no me acuerdo cuándo fue, cuando se pidió la catalogación del lobo por parte del Grupo Lobo de Euskadi. Hasta esa fecha, lo que hacían las diputaciones, ya os he dicho lo que hacían. O sea, se olvidaban del lobo, el lobo no existía, y cuando se producían muchos daños al ganado y la presión de los ganaderos era tal que, bueno, pues acudían con las ovejas muertas a la Diputación de Álava o yo qué sé qué, entonces autorizaban batidas, ¿no? Eso es lo que se hacía. Se terminaba por los lobos hasta la siguiente. Y así hemos estado desde los años 90 hasta, ya os digo, hasta el 2016. ¿Qué es lo que ha cambiado? En el 2015 el Grupo Lobo de Euskadi pide oficialmente, y según la legislación se podía hacer, la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas. Teníamos una ley de conservación de la naturaleza en el País Vasco que decía que cualquier ciudadano, ciudadana o asociación podía pedir la inclusión o la exclusión de una especie del catálogo, pues con un informe técnico y demás. Bueno, pues el Grupo Lobo de Euskadi cogió ese artículo y dijo, joder, pues vamos a hacer, y el Grupo Lobo hizo un informe técnico bastante potente, lo presentó al Gobierno Vasco en el 2015 y no nos contestó el Gobierno Vasco. En el 2019 se vuelve a hacer el mismo informe prácticamente y se vuelve a pedir y tampoco nos contesta, y entonces lo que hicimos fue presentar un recurso. Como no nos contestó el Gobierno Vasco, hicimos una denuncia, hicimos un recurso contencioso administrativo porque no nos contestaba el Gobierno Vasco y tal.
Entonces el gobierno vasco y las diputaciones se encontraron con un problema. Si no podían decir que no al informe del Grupo Lobo de Euskadi, porque no teníamos lobos, porque era azul, o sea, teníamos al buitre leonado, a la cigüeña blanca metidos en el catálogo y no teníamos al lobo. O sea, una cosa surrealista, o sea, era una cosa, incluso teníamos a la nutria en peligro de extinción y al lobo ni lo teníamos. Cuando teníamos 2, 3, 5 lobos que entraban y salían, o esto, o sea, un escándalo, o sea, lo del lobo era un escándalo. Numérico y de todo, o sea, no tenía ningún sentido no meter al lobo, o sea, no tenía ninguna justificación técnica meter al lobo, o sea, no tener al lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas. Entonces los gobiernos vascos y las diputaciones pues se encuentran con un problema porque dicen, ostras, esta gente nos ha metido un puro, si no hacemos nada, si no les podemos contestar que no, porque no tenemos argumentos técnicos para contestar que no. Y si les decimos que sí, nos metemos en un lío, claro, como metemos al lobo en el catálogo vasco, nos comen los ganaderos, ¿no? Entonces, bueno, decían, bueno, ¿qué hacemos? Estuvieron ahí volviéndose locos a ver qué podían hacer y tal, hasta que de repente, bueno, esto lo sé porque en una reunión del Consejo Asesor de la Naturaleza del País Vasco, además aparece así en el acta, el director de Biodiversidad del Gobierno Vasco aprovechó de que no estuvimos nosotros en esa reunión, y aunque luego aparece en el acta, pero bueno, dijo textualmente algo así como, joder, vamos a tener que meter al lobo en el catálogo, lo vamos a meter en la categoría más baja, la de interés especial, porque si no lo metemos y no hacemos nada, nos puede venir un juez, porque nosotros no solo habíamos dicho en el contencioso que habíamos presentado, no solo decíamos que había que meter al lobo en el catálogo, sino que había que meterlo en la categoría de peligro de extinción, que es la categoría más importante dentro del catálogo, ¿no? Donde están las especies más amenazadas. Entonces este hombre dice, vamos a tener que meter al lobo en el catálogo por narices, porque si no va a venir un juez y nos va a obligar a meterlo en la categoría de peligro de extinción. Entonces lo metemos en la categoría de interés especial, el contencioso cae, porque ya lo hemos metido, entonces el contencioso ya cae, y luego ya veremos a ver qué hemos hecho, ¿no? Y entonces conseguimos en el 2021, creo que fue en el 2000, bueno, no me acuerdo si fue en el 2021, no me acuerdo cuándo fue, un año antes de que Astel consiguiese meter al lobo en el listado de especies en régimen de protección especial, nosotros habíamos conseguido meter al lobo en Euskadi en el catálogo vasco de especies amenazadas. Fue un hito histórico, yo creo, y desde entonces, hoy todavía el lobo está en el catálogo vasco de especies amenazadas, en la categoría de interés especial. Y desde entonces no se ha permitido ninguna batida al lobo oficial. Sabemos que se han matado lobos, porque lo sabemos. Siempre se han matado lobos de forma ilegal en Euskadi, lo sabemos, incluso hay documentos técnicos que así lo atestiguan, vamos, que atestiguan que hay mortalidad ilegal de lobos en Euskadi. Se habla incluso de una sima en la Sierra de Badalla donde se echan los lobos que se matan, que había un guarda, Andoni, no sé si lo conocéis alguno de los que estéis aquí, que intentó bajar a la sima para sacar y le dijeron la dipuque, ¿no? Que no les dejaba bajar. Entonces, bueno, pues eso, que los lobos se están matando de forma ilegal en Euskadi todavía, ¿no? Entonces, la situación legal hoy es esta. ¿Qué es lo que puede pasar? Nosotros conseguimos meter al lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas y luego Astel, la Asociación para el Estudio y Conservación del Lobo Ibérico, replicó lo que nosotros habíamos hecho en el Estado español. Pidió la inclusión del lobo en el catálogo español de especies amenazadas y además lo mismo, hizo un informe y tal y lo presentó, ¿no? Había una diferencia en el catálogo estatal y el nuestro. Nosotros teníamos cuatro categorías. Teníamos en peligro de extinción, vulnerable, rara y de interés especial, ¿vale? La metieron, ya os digo, en interés especial. En el Estado español, el catálogo solo había dos categorías, en peligro de extinción y vulnerable. Y luego estaba el listado de especies en régimen de protección especial, que ahí metían a todas las demás, ¿no? Entonces, Astel pidió la inclusión del lobo en la categoría de, no sé si pedían vulnerable, creo que pedían vulnerable. O no sé si en peligro de extinción o vulnerable, yo creo que vulnerable. Y bueno, se reunió el comité científico y tal, y llegaron a la conclusión de que, bueno, que los documentos que había presentado Astel pues no eran documentos porque se habían basado en un libro que había hecho Ramón Grande del Brío y tal, que era un libro, no era científico y tal. Entonces, bueno, dijeron que no tenían datos científicos como para avalar que el lobo tendría que estar en el catálogo, pero llegaban a la conclusión de que por la importancia ecológica del lobo, que es de lo que hemos hablado antes, también
también cultural que tenía el lobo, pues tenía que estar, que no veían ningún motivo, es más, aconsejaban meter al lobo en el listado de especies en régimen de protección especial. Y desde el 2021 el lobo se incluyó en el listado español de especies en régimen de protección especial. Es decir, estaba protegido, tanto al norte como al sur del Duero, porque el lobo estaba en una situación en Europa, en el Estado español y en Europa un poco rara. Aquí en España el lobo al norte del Duero estaba en una categoría de especie protegida, pero que se podían tomar medidas de gestión de la especie, que todas esas medidas de gestión era la caza, y al sur del Duero estaba estrictamente protegido. ¿Vale? Había una marca ahí que era el sur del Duero, el Duero, que marcaba cómo estaban las especies, el lobo, las poblaciones de lobo. Más que nada esto se hizo por la población de Sierra Morena, pero como la población de Sierra Morena había desaparecido, ya no tenía ningún sentido lo del norte y el sur del Duero, ningún sentido, ¿no? Entonces, el listado lo que dice es que todas las poblaciones de lobo al norte y al sur del Duero estaban incluidas en el listado, por lo tanto estaban protegidas. Claro, el lobo se protege en el Estado español, aquí también lo tenemos protegido, esto es chachi, ¿no? O sea, el lobo ya está protegido, fenomenal. Bueno, se siguen matando lobos de forma ilegal, que todo el mundo sabe que se matan más lobos de forma ilegal que legal. Vale, bien. ¿Qué ha pasado? Pues que aquí se ha juntado todo, se juntó las marchas del sector ganadero y del sector primario en general, no solo en el Estado español ni en Euskadi, sino en toda Europa, por la Agenda 2030, no sé qué, no sé cuánto, todo eso se mezcló con el lobo. Ha habido una presión bestial, no solo en el Estado español, repito, sino en Europa, para rebajar las políticas medioambientales, y el lobo ha sido la especie que más lo ha pagado. Se ha conseguido en muy poquito tiempo lo que se consiguió. Eso en el 2021 ha durado muy poquito tiempo, porque ahora mismo el lobo se ha sacado del LESPRE, que es el listado de especies en régimen de protección especial, por una maniobra torticera del Partido Popular, que presentó una ley de desperdicio alimentario donde metió una coletilla para el tema del lobo. Y por esa coletilla el lobo se ha sacado del LESPRE, del listado de especies en régimen de protección especial. Eso por un lado, eso en el Estado español. Pero es que en Europa se ha cambiado el convenio de Berna, donde el lobo estaba en una categoría, ahora lo han bajado, y en la directiva de hábitats, que el lobo estaba en una categoría y también la han bajado. Pero todo en un tiempo récord. Ha sido una cosa, y además nosotros, yo como Ecologistas en Marcha pertenecemos a Ecologistas en Acción, que es una organización estatal muy potente, ecologista, que además tenemos contactos con organizaciones europeas, ecologistas y demás, ¿no? Y hubo un debate muy importante dentro del movimiento ecologista a nivel europeo de qué hacer con el tema del lobo, si nos radicalizábamos o no. Y las palabras que salieron fueron: vamos a dejar que caiga el lobo, porque si no dejamos que caiga el lobo, corremos el riesgo de que se cepillen toda la directiva de hábitats. ¿Vale? O sea, ese era el debate, que yo no estaba de acuerdo con él, y luego se ha demostrado que sacar al lobo no ha servido para nada, porque siguen presionando y ahora ya quieren modificar la ley de restauración medioambiental europea, quieren cepillarse la directiva marco del agua. O sea, esto ya es una deriva que no sé dónde va a acabar, pero el lobo solo ha sido la puntilla. O sea, el lobo ha sido el primero, pero no ha parado nada. O sea, fue un debate, desde mi punto de vista, erróneo, permitir que, sin hacer mucho ruido, que el lobo se sacase del convenio de Berna, sino se rebajase la protección en el convenio de Berna y se rebajase la protección en la directiva de hábitats. Entonces, eso es la situación. El lobo ahora mismo sigue protegido, pero ya sabes que se está cazando en Cantabria, se está cazando en Asturias, en Galicia también, y en La Rioja. En Castilla y León no, porque hay una sentencia que la verdad es que, bueno, a partir de que el lobo sale del listado en el 21, las comunidades autónomas aprovecharon para volver a poner cupos de captura del lobo, y cada vez que una comunidad autónoma ponía un cupo de capturas, los grupos ecologistas, pues Axtel, el Fondo para la Protección del Lobo en Asturias, Ecologistas en Acción, pues presentábamos recursos. Prácticamente se están ganando todos los recursos, pero los lobos están cayendo, ¿vale? Porque claro, primero se matan y luego los recursos, cuando te dice que te da la razón, pues luego ya, porque no te dan las medidas cautelares, no nos las suelen dar,
entonces los lobos están cayendo, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación. ¿Qué está pasando en Euskadi? El lobo sigue protegido, pero ¿qué es lo que pasa? Que la ley se cambió en el 20, no sé si en el año 21 o no me acuerdo cuándo se cambió la ley de biodiversidad, y el catálogo vasco ya no va a ser, o ya no es, o no va a ser, porque todavía sigue siendo, como lo teníamos hasta ahora. Recordar que eran 4 categorías de protección: en peligro de extinción, vulnerable, raras y de interés especial. Ahora se va a uniformizar con el del Estado español. Entonces va a haber solo 2 categorías de protección, peligro de extinción y vulnerable, y luego vamos a tener nuestro listado de especies en régimen de protección especial, donde se meterán, se supone que todas esas especies que estaban en la categoría de raras y en las categorías de interés especial, ¿no? Y nos tememos mucho, porque claro, si el Estado español mete al lobo en su listado de especies en régimen de protección especial, Euskadi estaba obligada a meter en su listado al lobo. Sin embargo, si el Estado español no lo mete, Euskadi puede meterlo, pero evidentemente no lo va a meter. O sea, lo que nos estamos temiendo ahora es que el gobierno vasco está esperando a eso, a que se cambien las cosas, a ver cómo está el tema de los recursos que se están presentando por todos los sitios con el tema de la caza del lobo, y a actualizar el catálogo vasco de especies amenazadas para meter al lobo, para dejar al lobo fuera del listado de especies en régimen de protección en Euskadi. Creemos que eso es lo que está haciendo, porque si no, no se entiende que tengamos un plan de gestión del lobo ya en borrador desde hace más de 2 años, porque cuando el lobo se mete en el catálogo vasco de especies amenazadas, el gobierno vasco se pone en marcha para hacer un plan de gestión del lobo, cuyo borrador ya nos pasaron en su día y se presentaron alegaciones y demás, pero no sabemos nada de él desde hace un montón de tiempo. Está muerto, no sabemos dónde está en un cajón y no lo acaban de sacar. Y no lo acaban de sacar, yo creo que, ya os digo, porque ahora mismo lo que se está esperando es un poco pues, a que se aclare un poco toda esta historia del tema del lobo, de todos estos recursos que se están presentando a las comunidades autónomas que están cazando los lobos, para ver qué hace el gobierno vasco. No sabemos lo que hará, pero nos tememos muy mucho que el lobo se va a quedar otra vez fuera de toda protección, ¿no? Y eso es un poco la situación en la que estamos. La verdad es que es una situación bastante lamentable, porque se están diciendo cosas, Y ahora la última cosa que os quería comentar, que vais a oír hablar mucho de ella en los próximos meses, ¿no? Ahora mismo, lo que está salvando al lobo en el Estado español, salvando entre comillas, porque ya os digo que se están matando lobos en Asturias, en Cantabria y en La Rioja, en Galicia se paró, en un momento está parado, pero empezaron no se ha matado ninguno, creo que en Galicia, pero en Cantabria sí, y en Asturias también, y en La Rioja también. Están todos esperando a un informe que tiene que hacer el Estado español, que se llama un informe sexenal del estado de conservación del lobo. Esto es muy importante. Los informes sexenales son cada 6 años, los Estados miembros tienen que hacer un informe de todas las especies de plantas y de animales que están catalogados como de interés comunitario. El lobo es una de ellas. Entonces, cada 6 años el Estado español, no las comunidades autónomas, tiene que mandar un informe a Europa diciendo cómo está el lobo. El último informe es del 2014, que dice que el lobo está en un estado de conservación desfavorable. Gracias a ese informe, se están ganando los recursos que se están presentando tanto por ASTEL como de Ecologistas de Nación, como el Fondo de Protección del Lobo en Asturias y demás. Gracias a eso se está cortando. Castilla y León, gracias a eso, no ha empezado a matar lobos todavía. En Galicia lo ha parado. Gracias a eso. Pero el Estado español tiene que presentar ya, lo tenía que haber presentado el año pasado, en el 25, tenía que haber presentado el informe sexenal. Que el informe que tenía el Estado español era que el lobo seguía estando en una situación desfavorable. Es decir, que no estaba en una situación favorable para cambiar el estatus del lobo, ¿no? Porque mientras una especie esté en un estado de conservación desfavorable, evidentemente no se puede cazar. O sea, las administraciones, todos los estados, lo que tienen que hacer es conseguir que esa especie esté en un estado de conservación favorable. Eso es lo que dice la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves, para las aves y demás, ¿no? Entonces, el lobo hoy, con ese catálogo, o sea, con ese informe que tenía el gobierno español, el lobo iba a estar en un estado de conservación desfavorable. ¿Qué ha pasado? Que con la ley de desperdicio alimentario que se aprobó en el Parlamento,
donde el PNV votó a favor. Se ha conseguido que el informe que tiene que hacer, el informe antes de aprobarlo, de mandarlo a Europa, tiene que pasar por la comisión, no me acuerdo cómo se llama, una comisión donde están las comunidades autónomas. Y tienen que decidir ellas. Entonces, claro, las comunidades autónomas van a decidir que el lobo está en un estado de conservación favorable, porque Galicia quiere cazar lobos, Asturias quiere cazar lobos, todas las provincias, todas las comunidades autónomas loberas, incluida la vasca, quieren matar lobos. O sea, matar lobos, vamos, que quieren que se puedan cazar lobos o hacer un control de la población de lobos para quitarse la presión del sector ganadero. Entonces, esa es la situación, que ahora mismo el Estado español está en una disyuntiva bastante curiosa, porque no puede mandar a Europa el informe seccional porque tiene que pasar por la Comisión, y la Comisión se lo van a tumbar. Entonces está alargando, ya tenía que haberlo presentado en el 25, lo está alargando y no sé cómo van a salir del tema, pero tarde o temprano va a tener que pasar algo, o sea, van a tener que presentar. Pero bueno, nosotros ahora estamos intentando porque se hizo el último censo en el 25, donde se hablaba de que se había aumentado de 297 grupos reproductores a 333. Entonces muchas comunidades autónomas empezaron a decir que el lobo ya está muy bien y tal, cuando bueno, hay estudios científicos que dicen que hasta que no tengamos un mínimo de 500 grupos reproductores no se puede considerar que la especie está más o menos genéticamente a salvaguarda, ¿no? con esa cantidad de lobos. Con 333 desde luego nos quedamos muy cortos. Eso es lo que hay estudios científicos que determinan. Pero algunas comunidades autónomas con esto están diciendo que el lobo está bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora estamos intentando que se vuelva a hacer un censo, porque ha habido un montón de incendios forestales este verano pasado en zonas loberas, que sin lugar a dudas ha tenido que afectar a los lobos sí o sí. Entonces, bueno, no es lo mismo el informe que se hizo antes de los incendios que lo que hoy podemos estar hablando de lobos, ¿no? Entonces, bueno, estamos intentando ahí que a ver si conseguimos que se haga un nuevo censo y alargar el tema, pero tarde o temprano esto va a explotar. O sea, tarde o temprano el informe seccional se va a presentar. Ese informe seccional, tal y como está la ley, que ha sido recurrida por el defensor del pueblo, también os lo digo, que ya veremos porque es una ley que no hay por dónde cogerla. O sea, es increíble, o sea, es un escándalo de ley que se haya hecho esto, porque vamos, yo creo que tienen que ser criterios técnicos y científicos los que determinen que una especie está en un estado de conservación favorable y no políticos, ¿no? Sin embargo, aquí van a ser los políticos los que van a decidir si una especie está en un estado de conservación favorable o no. Una cosa surrealista. Y además eso solo va a pasar con el lobo, con el resto de especies no. Ya os digo, una cosa de... Comisión sectorial, Comisión sectorial. Sí, la comisión sectorial, eso es. Entonces, bueno, ahí están. Algunas comunidades autónomas, como el gobierno no las convoca, pues ya han presentado sus informes a Europa, pero eso no sirve para nada, porque tiene que ser el Estado el que presente el informe. Pero así está la cosa, ¿no? Entonces la cosa está muy mal. Ya os digo, desde hace un par de años estamos con el tema del lobo muy mal. Hemos retrocedido a pasos agigantados en muy poco tiempo. Y es que el problema que es si solo por el lobo, pues bueno, pues podemos sacrificar una especie, ¿no? Pero es que no es solo el lobo. Es que no es solo el lobo. Después va a venir el oso, que ya están diciendo en algunas zonas de Europa que hay que empezar a cazar el oso. Aquí también se está diciendo. Y en el Pirineo, fíjate, en el Pirineo. Si en el Pirineo hay 4 osos, o sea, ya ves tú. O sea, si me dices en picos de Europa todavía, pero ya ves tú. Pues ya os digo. Entonces, la situación es lamentable porque es que el problema que tenemos es que las políticas europeas de medio ambiente van a caer como fichas de dominó. O sea, están, y además yo estoy alarmado de lo que nos puede caer. Es increíble cómo algunos partidos políticos que ni siquiera están en el poder estén de alguna forma haciendo que sus políticas, sin estar en el poder, se estén poniendo sobre la mesa y se estén haciendo por todos los grupos políticos. O sea, y esto es lo que os puedo contar del lobo. No sé si queréis ahora preguntas o alguna cosa o alguna cosa más de las preguntas estas que hemos intentado contestar, que no os haya quedado alguna cosa clara. Una cosa.